Confirmo, sí, ¿aún pueden ver mi pantalla? Sí, Y están viendo la presentación de mecánica de fluidos. sí. Gracias. Ok, muy bien, empecemos con el tema del día de hoy, que es mecánica de fluidos. Como dijimos, esta va a ser prácticamente que la única clase de teoría que hagamos de manera sincrónica. El resto de la teoría la voy a subir a YouTube para aprovechar estas sesiones para hacer práctica. Pero con esto en mente, vamos a ver ya los contenidos de la clase de hoy. Sí, los contenidos de la clase de hoy. Primero vamos a realizar un pequeño repaso de fluidos de Física 1, ya que, como si recuerdan bien, en Física 1 el último tema fue todo lo que era fluidos, ya era presión, la fuerza bullante o fuerza de flotación, etcétera. Y después de eso ya vamos a ver los temas de Física 2 de fluidos. Y esto ya se entiende por la dinámica de fluidos, la ecuación de Bernoulli y algunas otras aplicaciones a la dinámica de fluidos. Es decir, para hacer la diferenciación, en Física 1, vimos el tema desde una perspectiva de la estática y en Física 2 vamos a ver el tema desde una perspectiva de la dinámica. Antes de que se me olvide, veo un comentario en el chat de parte de Mailing, en caso de tener dudas en la teoría. Es correcto, Mailing. En caso de que tengan alguna duda con la parte teórica, a mí siempre me gusta empezar la sesión práctica con un repaso de la teoría, no irnos muy adentro a hacer una explicación adicional, pero es un repaso de la teoría antes de empezar a hacer práctica. Entonces, en caso de que tengan dudas con la parte teórica, podemos hacerlo antes de hacer la práctica. Muy bien. Entonces, con esto en mente, ya vamos a realizar ya vamos a ver la materia empezando con un repaso. Y el repaso de fluidos empieza con el tema de presión. Como recuerden, los fluidos no ejercen fuerzas de la misma manera que los sólidos. Para medir la fuerza ejercida sobre un fluido, es también necesario entender el área de superficie en donde está actuando esta fuerza, por lo que definimos el tema de la unidad o el concepto de presión, que es presión es igual a fuerza dividido entre área. La presión como tal, por ejemplo, lo podemos decir que es en cualquier punto de la superficie de este objeto, es la fuerza, que son estos vectores azules, la fuerza que se ejerce perpendicular a cada parte de la superficie del objeto, donde la superficie, el área, es cada una de estas caras del cubo. La presión como tal la medimos en pascales y un pascal equivale a 1 newton sobre metro cuadrado. ¿Ok? En relación con la presión, hay que entender también que la presión de un fluido o la presión que ejerce un fluido depende no solamente del fluido como tal, sino de la profundidad donde se encuentra el objeto. Y básicamente lo que significa esto es que a mayor profundidad es una mayor presión. No voy a entrar mucho en los cálculos porque esto es temas de física 1 y pueden revisarlo desde el libro de texto, pero por ejemplo, aquí lo que tenemos es que para que este fluido esté en equilibrio o este objeto dentro del fluido esté en equilibrio, la presión que se ejerce desde la parte de abajo del fluido hacia arriba es mucho mayor que la que se ejerce desde la parte superior del objeto hacia abajo. ¿Ok? Y esto se debe a que la presión que va para arriba equivale no solo, o la fuerza que va para arriba, que debido a esta presión, equivale no solamente al equilibrio de parte de la presión atmosférica desde la parte superior, sino también desde que tiene que equilibrar el componente del peso de este objeto. Referente también a los fluidos, el semestre pasado vimos la ley de Pascal, y la ley de Pascal básicamente dice que un cambio en la presión aplicada sobre un fluido se transmite sin disminución a todos los puntos del mismo fluido y a las paredes del recipiente. Básicamente lo que dice esto es que la presión de un lado va a ser igual a la presión del otro lado. Y de aquí es donde inicia todo el concepto de la hidráulica. Cada lado de esta ecuación debe ser igual y, por ejemplo, en cada lado de esta ecuación el trabajo realizado tiene que ser el mismo. Por lo que eso significa que si una fuerza 1 movió
este pistón un delta X, quiere decir que una fuerza 2 va a mover este pistón un delta X número 2. Y dependiendo del área desde del pistón 1 y el área del pistón 2, nosotros podemos hacer una relación entre estas dos presiones, ya que como este es un sistema cerrado, por ser un sistema cerrado, la presión en este lado del sistema es exactamente igual a la presión de este lado del sistema. ¿Ok? Y es básicamente eso, que la presión 1 es igual a la presión 2. Lo podemos ver desde la perspectiva de que la fuerza en 1 sobre el área en 1 es igual a la fuerza en 2 sobre el área en 2, o que el área 1 por el desplazamiento en 1 es igual al área 2 por el desplazamiento en 2. Finalmente, el último tema que vimos de fluidos el semestre anterior es el de fuerzas de flotación. Y aquí viene el principio de Arquímedes, que dice que la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por dicho objeto. Básicamente lo que estamos diciendo es que si nosotros metemos una bola dentro de un fluido, o en este caso dentro del agua, la fuerza de flotación de esta bola va a ser exactamente igual al volumen a un volumen de agua del tamaño de esta bola. Es decir, todo el peso del agua que fuera el tamaño de esa bola va a ser equivalente a la fuerza de flotación que está ejerciendo el fluido sobre este objeto. Visto de una manera más matemática, podemos ver dos casos para las fuerzas de flotación. El primer caso es que es un objeto completamente sumergido, donde podemos estar donde tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y de este objeto va a ser la fuerza bullante o la fuerza de flotación para arriba y el peso para abajo. La fuerza bullante, como ya dijimos, va a ser equivalente al peso que ha sido desplazado de este objeto, el peso del fluido desplazado, y la manera como lo podemos obtener es la densidad del fluido multiplicado por la aceleración de gravedad multiplicado por el volumen del objeto. Y una vez que realizamos esto y hacemos un ajuste algebraico, podemos tener que la sumatoria de fuerzas va a ser la densidad del fluido menos la densidad del objeto, todo esto multiplicado por la aceleración de gravedad por el volumen del objeto. De este punto de acá, podemos decir que si la densidad del objeto es mayor a la del fluido, el objeto se va a hundir. Si la densidad es menor a la del fluido, el objeto va a flotar. Y si es igual a la del fluido, se mantiene quieto y no hay aceleración. ¿Ok? El tercer concepto es en el que dependen todas las aplicaciones prácticas como los submarinos y los botes y cualquier cosa que requiera controlar qué tanto un objeto está flotando versus hundirse. ¿Okay? Entonces, este es el primer caso, un objeto completamente sumergido. Y el segundo caso es un objeto que flota. Es básicamente, si tenemos la sumatoria de fuerzas, va a ser igual a la fuerza bullante menos la fuerza del peso del objeto, y esto siempre va a ser igual a 0. Pero en este caso, la fuerza bullante no va a ser igual al volumen del objeto, sino va a ser igual al volumen desplazado. Es decir, que tanto el objeto se está hundiendo debajo del nivel del agua. Y aquí lo ejemplificamos como con este cuadradito verde. Este es el volumen desplazado de nuestro objeto. Este volumen desplazado lo podemos, o la manera como podemos obtener la fuerza bullante es la densidad del fluido por por la aceleración de gravedad por el volumen desplazado, y en este caso podemos realizar una relación entre el volumen del líquido del fluido desplazado sobre el volumen del objeto, y esto va a ser igual a la densidad del objeto sobre la densidad del fluido. ¿Ok? Yo sé que fui muy rápido y con esto todas las lecciones están en YouTube en la lista de reproducción de Física 1, entonces yo también se las puedo compartir por si quieren revisar esta temática, pero era un pequeño repaso sobre la primera parte de fluidos que vimos en el curso anterior, que es estática de fluidos. Ahora igual en el tema de mecánica, pero de la parte dinámica, vamos a entrar a ya la dinámica de fluidos.
Y básicamente, para no complicarnos mucho, es el análisis de fluidos en movimiento. Y para hacer esto, vamos a realizar varias suposiciones de estos fluidos. En primer lugar, el fluido no es viscoso. Un fluido no viscoso desprecia la fricción interna, por lo que el objeto se puede mover a través de un fluido sin experimentar ningún tipo de fricción. ¿Ok? La segunda suposición es que el fluido es un flujo estable. En el flujo estable, que también se le dice laminar, todas las partículas que pasan por un punto tienen la misma velocidad y no están interactuando con otras partículas en ese punto. El siguiente es que el fluido es incomprensible. Básicamente dice que la densidad de un fluido incomprensible es constante. O sea que el fluido no cambia de densidad a lo largo de su movimiento, a lo largo de su movimiento, a lo largo de su estudio. Y finalmente, el flujo es irrotacional. Lo que dice esto es que el fluido no tiene cantidad de movimiento angular en torno a ningún punto. En torno a ningún punto. Si una pequeña, digamos, y el ejemplo que se da es que si una pequeña rueda de paletas colocada en cualquier parte del fluido no va a girar alrededor de ningún centro de masa de la rueda. Es decir, que el flujo es irrotacional. No solamente va a tener cantidad de movimiento lineal, no cantidad de movimiento angular o rotacional de ningún tipo. ¿Ok? Entonces, ya para empezar el análisis de dinámica de fluido, vamos a ver el siguiente ejemplo. Y sé que el dibujo no es el mejor, pero lo hice yo solito y estoy muy orgulloso de eso. Y tenemos esto. Imaginen que esto es una tubería donde tenemos un espacio de la tubería, delta X1, que equivale a este, y otro punto de la tubería, delta X2, que equivale a esta distancia. En este caso, la masa en cualquier punto del fluido va a estar dada por la densidad del fluido y el volumen que va a ocupar esa masa. Básicamente lo que podemos decir es que podemos realizar relaciones entre la densidad y la presión del fluido en este intervalo delta X1 versus este intervalo delta X2 si consideramos que el fluido va a tener un tipo de velocidad a lo largo que se mueve por esta tubería. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a hacer el siguiente análisis, que la masa en cualquier punto del fluido va a estar dada por la masa, como ya dijimos, densidad por volumen. Esto es de regreso al curso de física 1, es la definición básica, es la definición más introductoria de la masa. Pero también el volumen lo podríamos definir si estamos pensando en este ejemplo, que es un tubo cilíndrico, nada más que se extendió de área entre un intervalo y otro. Si estamos pensando que es un tubo cilíndrico, entonces el volumen de cada intervalo va a estar dado por el área multiplicado por el delta X, es decir, la distancia de ese intervalo. Y delta X también podemos utilizar la definición más clave una de las definiciones de desplazamiento, que el desplazamiento es igual a una velocidad multiplicada por un delta t. Es decir, la velocidad que tardamos en movernos, la velocidad y el intervalo de tiempo que tarda en moverse esa distancia. Desde este punto podemos hacer un análisis en cada intervalo. En el intervalo 1 podemos tener que la masa 1 del fluido va a estar dada como ρ por el área 1, por V1, por delta t. Y en el intervalo 2 va a estar dada por ρ, por el área 2, por la velocidad 2, por delta t. Y aquí es donde empezamos con el primer de los teoremas, que es la ecuación de continuidad de los fluidos. Debido a que el fluido es incomprensible, la masa que pasa por una distancia en un intervalo de tiempo debe ser constante. Es decir, si yo mido que tarda delta t segundos en moverse desde este punto a este punto, es decir, delta x1,
y tarda delta t segundos en moverse desde este punto a este punto, delta x2, quiere decir que hay una relación que nosotros podemos obtener desde el lado de la velocidad y desde el lado del área, debido a que estas masas las masas de esos fluidos que pasaron por la tubería deben ser iguales. En este punto, en esa perspectiva, tenemos la ecuación de continuidad de fluidos, que es que el área 1 o el área transversal 1, que es esta de acá, multiplicada por la velocidad del fluido en ese intervalo, va a ser igual al área transversal 2, que es esta de acá, multiplicada por la velocidad del fluido en ese segundo intervalo. ¿Ok? Y esa es la ecuación de continuidad para fluidos. El siguiente tema de fluidos es la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli básicamente lo que dice es que la presión cambia en función del área disponible para el paso de un fluido. Pensando en la manera como lo podríamos tener, lo podríamos analizar, es pensando en el trabajo necesario para mover un fluido en una tubería. Como recordamos, el trabajo es igual a una fuerza por un delta X o un desplazamiento. Entonces, si tenemos un fluido dentro de nuestra tubería y tenemos una fuerza que está siendo aplicada para mover este fluido, un delta X, si lo ponemos en perspectiva de los fluidos, podemos decir que esta fuerza también es igual a la presión por el área transversal de esta tubería. Y desde aquí podemos decir en el intervalo 1, delta x1, que el trabajo realizado por esta fuerza va a ser igual a F1 por delta x1 y va a ser igual a P1, la presión 1, el área transversal 1 y el delta x1. Es decir, la presión del lado 1 por el volumen de nuestro fluido. Y en el intervalo 2 podemos decir exactamente lo mismo, nada más que, si pueden ver aquí, es una fuerza negativa. ¿Por qué es una fuerza negativa? Porque desde la perspectiva del intervalo 2, la fuerza está yendo de derecha hacia la izquierda, en lugar de izquierda hacia la derecha. El intervalo 2 entonces va a tener un trabajo de menos F2 por delta X2, y si hacemos exactamente el mismo análisis, vamos a tener que va a ser menos la presión en el punto número 2 de la tubería por el volumen. Teniendo todo esto en cuenta, lo que vamos a decir es que el trabajo neto de las fuerzas que están interactuando en este fluido va a ser igual a W1 menos W2, y esto va a ser igual a la presión 1 menos la presión 2, todo esto multiplicado por el volumen del fluido. ¿Ok? Y ahora, con esto en mente, vamos a guardar esta ecuación un segundo y vamos a irnos a la definición de trabajo y energía, que ustedes recordarán del semestre anterior, que el trabajo es igual a el trabajo lo podemos definir como el diferencial de energía cinética más el diferencial de energía potencial. Desde esta perspectiva, podríamos decir que es la energía cinética en el punto número 2 o en el punto final, menos la energía cinética en el punto inicial, todo esto más el delta de energía potencial, que eso es igual a la energía potencial en el punto número 2, en el punto final, menos la energía potencial en el punto inicial. Y ahora podríamos agarrar la ecuación del lado anterior, de la diapositiva anterior y esta ecuación que agarramos, y ambas son definiciones para el trabajo. Podemos igualar ambas ecuaciones. Esto quiere decir que tendríamos esta ecuación, y si realizamos un análisis algebraico a esta ecuación y utilizamos esta definición, que la masa es igual a la densidad del fluido por el volumen, podríamos vamos a ver cómo lo pongo, podríamos cambiar todas las masas por densidad y volumen, y esto haría que tuviéramos un volumen en cada uno de los términos. Lo que podemos hacer con eso es que cancelamos el término de volumen y vamos a tener que un medio de la densidad por la velocidad del fluido en el punto número 2 al cuadrado, menos un medio de la densidad por la velocidad del fluido en el punto número 1 al cuadrado, este es el componente cinético, más la densidad por la aceleración de gravedad
por la altura, número 2, menos la densidad por la aceleración de gravedad por la altura, número 1. Todo esto es igual a la presión número 1 menos la presión número 2. Y esta es una manera muy elaborada de decir, o si vamos a reordenar la fórmula, del lado de la parte 1 igual a la parte 2, es una manera muy elaborada de decir que en cualquier punto del fluido podríamos decir que la presión de ese punto del fluido más un medio de la densidad por la velocidad en ese punto más el componente potencial, que es la densidad por la aceleración de gravedad por la altura, en cualquier punto del fluido, esta sumatoria va a ser completamente igual. Entonces yo puedo comparar en diferentes puntos del fluido que esta sumatoria siempre me va a dar lo mismo, y eso es básicamente la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a los primeros temas de fluidos? Básicamente la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad de fluidos. ¿Ok? El último tema del día de hoy es el de otras aplicaciones de los fluidos, y es un tema cortito. Básicamente, cuando nos estamos moviendo, el aire en el que nos movemos puede comportarse como un fluido, y esto es de donde salen todas las aplicaciones de la aerodinámica y toda la aeronáutica. Básicamente, una de las aplicaciones de las que se habla en el curso es que como el aire se está comportando como un fluido, vamos a tener que parte del fluido se va a ir hacia arriba de las alas de un avión, por ejemplo, y esto va a crear un vacío o un diferencial de presión en la parte de abajo. Debido a este diferencial de presión, esto hace que haya una fuerza que levante el avión, el avión, y esto tiene un componente de arrastre, que es básicamente la fricción, y un componente de sustentación, que es lo que estamos diciendo que levanta un avión del piso, o levanta cualquier objeto que mediante un par de alas se está tratando de elevar del piso. Básicamente, es la fuerza de sustentación ejercida por el aire en el ala, según la segunda ley de Newton, y debido a este diferencial de presión que se genera en la parte de abajo del ala, es causada por el efecto Bernoulli, y va a depender de la densidad del aire alrededor del ala. Y en general, un objeto que se mueve a través de un fluido va a experimentar este efecto de sustentación como resultado de cualquier movimiento que haga este objeto a medida que se mueve a lo largo del fluido. ¿Ok? Esto es nada más para decir, cualquier objeto que se mueve dentro de un fluido va a sentir esta fuerza de arrastre, que es básicamente fricción, y una fuerza de sustentación, que va a ser en función de estos diferenciales de presión, va a ir hacia arriba o hacia abajo. En el ejemplo más claro, en el ejemplo más práctico, estamos hablando de una fuerza que levanta los aviones del piso, pero puede ser cualquier otro ejemplo. ¿Ok? Muy bien, compañeros y compañeras. Con esto concluimos la teoría de la semana número 1. Como les dije, es una semana muy corta donde estamos realizando básicamente que repaso de los últimos temas de Física General 1. Entonces, ya con esto vamos a cerrar la clase por el día de hoy. Como les dije, yo voy a subir la teoría de la siguiente semana en YouTube para que ustedes la puedan revisar. Y la semana que viene empezaríamos con un repaso pequeño del tema de oscilaciones, para luego también hacer prácticas a lo largo de esa clase. ¿Alguna duda o alguna consulta? Muy bien, entonces con esto en mente, Profe, dígame, Marco. ¿usted las presentaciones las va a subir a mediación? Viera que eso estoy intentando,
porque el curso de Física 2 está como puesto un poquito diferente que el curso de Física 1. Entonces, en el peor de los casos, yo las subo a un Google Drive o las mando por correo para que ustedes también las puedan descargar. Pero sí, yo se las voy a dar para que las tengan disponibles. Ok, buenísimo, pura vida. No, gracias por la pregunta. Entonces, muchas gracias a todos. Vamos a cerrar la clase por el día de hoy. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. A los que ya los tengo en Telegram, voy a tomarme la libertad de agregarlos de una vez a un grupo de Física General 2. Y a los que no los conocí hasta el día de hoy, yo igual voy a mandar el link del curso de Telegram por correo por si se quieren unir. Y con eso concluiríamos la clase del día de hoy. Les digo nada más para que lo recuerden, el curso va a pasar bien rápido. Estamos el 16 de agosto, pero igual hay que pensar que del sábado en 15 ya tenemos la primera evaluación. Entonces vamos a hacer bastante práctica la siguiente semana y la semana del 30 para que ustedes puedan realizar, para que les pueda ir de lo más bien en el examen. Ok, entonces con esto en mente vamos a parar por el día de hoy. Muchas gracias a todos por venir, por atenderme, por darme bola durante una hora. Y la siguiente semana vamos a vernos para realizar más práctica. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Gracias, profe. A usted. Gracias, profe. Hasta luego.